Muy buenas tardes, estamos aquí reunidos en otro jueves para escuchar esta vez a la doctora Gabriela Boquín, fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sobre un tema de interés, siempre de interés saber las preferencias, los privilegios y esas formas de cobro. Recuerden ustedes que todos los jueves nos reunimos a las 5 de la tarde o pocos minutos después. Recuerden también que el chat se habilita una vez que la doctora Boquín haya terminado su disertación para que hagan las preguntas consecuentes. Sin nada más que decirles y esperando que sea de utilidad y agrado la conversación que vamos a tener esta tarde, le cedo la palabra a Karina Bresca para que presente a la doctora Boquín, agradeciéndole desde ya a Gabriela que participe del seminario. Karina. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, nos volvemos a ver y en esta oportunidad tengo el honor de presentar a la doctora Gabriela Boquín, quien va a abordar, como decía el doctor Chomer, el tema de privilegios y tratados internacionales. Va a tratar de ilustrarnos sobre la importancia de la relación entre el derecho constitucional, el derecho internacional y el derecho concursal, en particular haciendo qué incidencia tiene en el sistema de privilegios reconocidos en nuestra ley de concursos y quiebras. Bueno, la doctora Boquín, como dijo el doctor Chomer, es fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial de la capital federal, titular del Programa para la Protección de los Usuarios y Consumidores, profesora adjunta regular por concurso de Elementos de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de grado y posgrado en varias universidades, profesora del doctorado en Derecho Empresario y Tributario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es autora además de múltiples, artículos y publicaciones en revistas, libros nacionales, internacionales de la especialidad. Podemos mencionar, la situación del acreedor en la ley concursal, el derecho concursal, su incidencia en el Código Civil y Comercial, la defensa al consumidor, como en coautoría con el doctor Gonzalo Rodríguez. Bueno, ha participado en numerosas, congresos, seminarios y cursos como expositora. Su currículum ya fue, remitido con el abstract de la charla, así que luego de la exposición vamos a abrir un espacio, como decía el doctor Chomer, para las preguntas, y ahora, los dejo con la doctora Boquín. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar hoy con ustedes para tratar de analizar la influencia que tienen los tratados internacionales respecto del sistema de los privilegios de la ley concursal. Y este tema, dentro del marco de un curso que habla o que se refiere a la modernidad del derecho concursal, es justamente uno de los temas de agenda de los tribunales, porque día a día se está considerando la incorporación o no de los tratados de derechos internacionales en los casos concretos, justamente respecto de la cuestión de del sistema de los privilegios. Este sistema de los privilegios que estábamos acostumbrados a, cuando lo estudiamos originalmente en la facultad, que era un sistema absolutamente cerrado, con números clausus, y que ha dejado de serlo, ¿sí? Ha dejado de serlo. Bien, entonces vamos a tratar de trabajar este tema, siempre teniendo en cuenta que cuando estamos hablando de tratados internacionales y privilegios, vamos a estar hablando de lo que en la doctrina nacional e internacional se denomina derechos sociales. Y, cuando hablamos de tratados internacionales, estamos hablando de aquellos que comprenden, protegen, garantizan los derechos sociales de las personas. O los que en el derecho internacional privado se denomina derechos internacionales, económicos, sociales y culturales. Justamente de lo que vamos a hablar es de la judiciabilidad de lo que la doctrina argentina denomina derechos sociales, que vuelvo a repetir, es un sinónimo de lo que en derecho internacional vamos a encontrar como derechos económicos, sociales y culturales. Son derechos exigibles
que emanan del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966 y que entró en vigor para toda la comunidad internacional en 1976. Fue ratificado por nuestra República en el año 1986 e integra el elenco de tratados que están incorporados en la Constitución en el artículo 75, inciso 22. También quiero aclarar que cuando hablamos de estos derechos sociales incorporados y garantizados por tratados de derechos internacionales, digamos, su tratado madre es justamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero luego se derivaron un montón de tratados de ellos con cláusulas en concreto, por ejemplo, para la protección de niñas, niños y adolescentes, para la protección de personas con discapacidad, para la protección de los adultos mayores y así. Son derechos que se los diferencian justamente de los derechos políticos. Y hay una distinción que desde el principio me gustaría destacar, que hace alguna doctrina entre derechos negativos y derechos positivos. ¿Por qué me interesa remarcar esta diferencia? Porque, primero, los derechos negativos son aquellos en los cuales el Estado tiene una obligación de abstenerse de realizar determinada conducta. ¿Sí? Por ejemplo, en caso de la libertad de expresión, o el derecho a no ser torturado, o de la libertad ambulatoria, bueno, ahí el Estado se debe abstener, se debe replegar y no debe realizar determinados actos. Pero cuando hablamos de derechos sociales, cuando hablamos de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado tiene una obligación de hacer, por eso son derechos positivos. ¿Sí? Derechos positivos en los cuales el Estado tiene una obligación de garantizarlos. En general, cuando hablamos de derechos sociales, estamos hablando del derecho a la vivienda digna, a la educación, a la alimentación, a la salud, a la seguridad social, todos derivados de del principio basilar de los derechos humanos, ¿sí? Que es la dignidad de la persona humana. Ahora, con frecuencia esta distinción, que no es que esté mal hacerla, es utilizada para afirmar que algunos derechos, como son los positivos, los derechos económicos, sociales y culturales, son meras afirmaciones o tienen carácter programático, o que son, digamos, una guía orientadora, pero que no se los considera operativos. A ver, en ese sentido, a mí me gusta recomendar una obra de donde capaz probablemente vean que es toda la derivación de lo que vamos a hablar en esta clase, que es de Editorial Trota, Los derechos sociales como derechos exigibles, de Víctor Abramovich y Christian Curtis, que justamente trabajan cómo estos derechos sociales, estos derechos positivos, no son meras enunciaciones o programas que tiene el Estado para poner en funcionamiento cuando tiene presupuesto adecuado. También me gustaría decir, antes de comenzar, o al principio en esta introducción que estoy haciendo, es que estamos hablando de un proceso del derecho concursal, el proceso concursal, donde se regula la escasez. ¿Sí? Hay escasez de recursos. Muy parecido a lo que ocurre a nivel nacional, o en los niveles nacionales, cuando se habla de estos derechos y, por ejemplo, la protección de algunos de ellos, como puede ser la vivienda, y decimos hay escasez de recursos también en el Estado para proveerle vivienda a todos los ciudadanos. Bueno, justamente en el proceso concursal se caracteriza por la escasez, no alcanza para todos. Es por eso que los privilegios vienen a poner como un orden y a dar una prioridad a unos créditos sobre otros. Entonces, este parangón que tiene el proceso concursal en cuanto a un proceso que regula la escasez y la escasez que tienen los estados en cuanto a presupuesto, en cuanto a recursos materiales para atender los derechos esenciales, hace que podamos trabajar la temática con una cierta analogía.
Cuando hablamos de tratados internacionales, vamos a hablar de todos aquellos tratados que se incorporan al bloque constitucional federal. Este conjunto normativo que está conformado por la Constitución Histórica por un lado, y por los tratados incorporados conforme el artículo 75, inciso 22. Ya esta pirámide dejó de ser propiamente una pirámide para convertirse en un trapecio, y tenemos que en el vértice, o lo que sería el vértice, es casi de un tamaño tan grande como la base, porque tenemos que son tantos los tratados incorporados, que es lo que justamente es el desafío que tienen los operadores jurídicos para trabajar cotidianamente. Bueno, este tema de la incorporación de los tratados internacionales y de su exigibilidad judicial o de su operatividad en los casos concretos, viene trabajado por la Corte Suprema desde antiguo. En el caso de Edmejian Miguel Konsofovich, del año 1992, es decir, con anterioridad a nuestra reforma constitucional, que ya les da este carácter de supralegal, de norma que integra el bloque constitucional, la Corte, simplemente fundándose en la Convención de Viena, estableció que cuando la nación ratifica un tratado, se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen. ¿Sí? Pero como les digo, en realidad esto lo hacían fundándose en la Convención de Viena de los derechos de los tratados, porque consideraban justamente que la violación de un tratado podía darse tanto por el establecimiento de normas internas que no respetaban cláusulas o por omisión en establecer disposiciones que hagan posible el cumplimiento del tratado. ¿Sí? ¿Cuándo se hace operativo un tratado? Y acá la Corte ya nos dice, y bueno, cuando en realidad tenemos que aplicarlo a un caso concreto. Muy cercano, ahí casi inmediatamente a la convención, luego de la convención que aprobó la reforma constitucional, en Café La Virginia, la Corte Suprema siguió trabajando este tema y diciendo que la aplicación por los órganos del Estado argentino de una norma interna que transgrede el tratado, además de constituir el incumplimiento de una obligación internacional, vulneraba el principio de la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas. Y acá fijémonos que está hablando de órganos del Estado argentino, con lo cual están incluidos los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y por supuesto, luego del año 1994, el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Ahora, nosotros, claro, tenemos este desafío que es aplicar un ius comunitario, un ius comune, que surge del compromiso asociativo que tiene el Estado argentino cuando se integró al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ahí es lo que surge, de ahí es que surge el control de convencionalidad, que es aquel que deben aplicar los jueces para buscar justamente la prevalencia de las cláusulas de los tratados de derechos humanos en relación a normas nacionales. Esto sí, siempre y cuando la norma internacional sea más benigna, porque ojo que podemos tener normas en nuestro sistema, que las tenemos, más beneficiosas para la persona humana que las cláusulas de los tratados de derechos humanos. Y es también importante tener en cuenta que cuando hablamos de control de convencionalidad, en realidad estamos vinculando al derecho interno con el derecho internacional público, con el derecho de la integración, con los derechos humanos, con el derecho constitucional y con el derecho procesal internacional. La dificultad que tenemos en hacerlos operativos es justamente que en virtud del principio de autodeterminación de los pueblos no tenemos un común legislador. ¿Y esto qué significa? Y significa que los tratados, o qué implicancia tiene en la práctica, los tratados tienen que tener cláusulas abstractas, generales. Se generan preceptos a los que adherimos, para justamente que el objetivo sea producir un derecho común en materia de derechos humanos. ¿Por qué estos preceptos tan generales? Y porque en realidad lo que se trata de abarcar es la mayor parte de las legislaciones, con su propio lenguaje jurídico, con sus propios institutos. Entonces, ¿qué va a implicar el control de convencionalidad en los casos concretos? Y tiene dos facetas. Puede implicar un desplazamiento por conflicto normativo o una integración normativa. Desplazo una norma
y aplico una norma del convenio, por ejemplo, en caso de que aplicamos la norma, el convenio de la OIT, el artículo 8 del convenio de la OIT, que ya vamos a hablar, que establece una subordinación del crédito del Estado respecto de los créditos, del cobro de los créditos laborales. Bueno, eso no está en nuestro sistema y tenemos que desplazar parte del artículo 247 y parte del artículo 249. Pero también podemos hacer una integración normativa. Como por ejemplo, cuando se establecen los rubros que deben contar con un privilegio y, por ejemplo, la recomendación 180 establece 12 meses cuando nuestro artículo 246 prevé 6 meses de salarios protegidos. Entonces hay una manera de hacer uso del ejercicio de la convencionalidad desplazando normas o integrando normas. Lo otro que tenemos que tener en claro antes de abordar específicamente el tema del sistema de los privilegios es que los tratados de derechos humanos generan obligaciones, dijimos, para el Estado, pero tienen caracteres comunes, ¿sí? Estas obligaciones. Primero, porque se proyectan erga omnes, es decir, que no solo es contraída por el Estado, sino que una vez que el Estado lo contrae, es contraída también respecto de toda persona que está sujeta a la jurisdicción del Estado. Es el Poder Judicial el que va a tener que, aplicando en los casos concretos, hacer que las personas respeten el tratado que el Estado suscribió. La fuerza vinculante de un tratado es inmediata y no precisa la incorporación a un ordenamiento jurídico interno ni el dictado de una reglamentación propia, específica. Esto justamente es lo que nos permite alejarnos de la vieja teoría del derecho internacional privado, que es la teoría dualista. ¿Por qué la teoría dualista? Nos alejamos de la teoría dualista. Porque antiguamente se decía que una vez que se ratificaba un tratado, era necesario, aparte de la norma interna que lo ratificaba, la ley del Congreso que la ratificaba, otra ley que lo reglamentara, que lo hiciera letra positiva para poderlo aplicar a los casos concretos. Por eso es que de esta teoría dualista surge el criterio que hay determinadas cláusulas que son programáticas y no operativas. Y en realidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice, no, la fuerza vinculante es inmediata. Y suscribiéndose a la teoría monista, es decir, con el tratado, con la ratificación del tratado, alcanza, va a ser el Poder Judicial el encargado de hacer letra viva en un caso concreto lo que surge, el precepto general que surge del tratado. Y lo que es básico, por lo que les estoy diciendo ya, es que pesa sobre todo los poderes de Estado. Esto significa que tanto las leyes, los actos administrativos, como las sentencias, deben aplicar los tratados de derechos humanos. Ahora, entonces, ¿qué obligación tiene el Estado, entendido de esta manera, es decir, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo? ¿Qué obligación tiene el Estado respecto de las personas sujetas a su jurisdicción? Es decir, respecto de todas y todos cada uno de nosotros. Tiene la obligación de respetar, de proteger y de realizar. Pero para eso, ¿qué tiene que hacer? Tomar medidas. Tomar medidas que pueden ser legislativas, pueden ser administrativas, pero que, ojo, no son suficientes. Tienen que también existir, que se plasmen estos derechos humanos para respetarlos, protegerlos y realizarlos en las sentencias. Entonces el Poder Judicial debe, en caso de que el Poder Legislativo, en caso de que haya una falencia del Poder Legislativo, desplazar normas aplicando el control de convencionalidad. Cualquier norma que impide o obstaculiza la plena vigencia de los derechos humanos debe ser desplazada, integrada o interpretada adecuadamente por el Poder Judicial. Solo el Poder Judicial es el que tiene el control de convencionalidad. Ustedes me van a decir, pero ¿cómo no? ¿El Poder Ejecutivo no puede? Sí, el Poder Ejecutivo puede, pero cuando hay una norma que se lo obstaculiza,
y ya iba a tener que recurrir al Poder Judicial, porque en realidad hay una obligación primaria del Poder Legislativo de adoptarla, y una otra obligación del Poder Judicial en caso de que el Poder Legislativo omita. El Poder Ejecutivo, por supuesto, que puede aplicar en actos administrativos, en normas y actos administrativos, las cláusulas de tratados de derechos humanos, pero siempre, siempre, teniendo en cuenta que si hay una norma nacional expresa que lo contradice, se debe recurrir al Poder Judicial para que sea el Poder Judicial el que realice el control de convencionalidad en el caso concreto. Y el desplazamiento de la norma, sin derogación legislativa, solo lo puede hacer el Poder Judicial. ¿Se entiende? Solamente el desplazamiento de la norma, que existe el desplazamiento de la norma por derogación expresa, por una eliminación expresa de una reforma legislativa, y si no, en el caso concreto, por el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial, entonces, como el último aplicador de estos tratados de derechos humanos, ante la falencia del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, tiene la obligación de traducir en hechos los derechos contemplados. Pero también lo tiene que hacer de una manera oportuna, eficaz y apropiada, conforme las pautas que surgen del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, esto para que quede claro, las sentencias judiciales son una de las medidas por las cuales la República hace justicia con arreglo a los compromisos internacionales y evita a través de las sentencias judiciales la responsabilidad internacional del Estado cuando los otros poderes del Estado fallan. Es por eso que el Poder Judicial es el último bastión que tenemos para justamente lograr el cumplimiento efectivo, oportuno y apropiado de las cláusulas de los tratados de derechos humanos. Y porque tengamos claro, como lo vengo diciendo, que la ausencia de la regulación del derecho interno no le quita su natural operatividad. Y también porque tengamos en cuenta que los tratados de derechos internacionales que contienen estas cláusulas y estos preceptos, no es que hacen nacer la dignidad de la persona humana, sino que es intrínseca a la persona, la dignidad. Lo que hace un Estado es obligarse a respetarlo de una determinada manera, esa dignidad, cuando suscribe el tratado. Pero no es que nos está reconociendo la dignidad. La dignidad, y todos los derechos sociales son derivados de la dignidad de la persona humana, en realidad viene por el hecho de ser personas humanas. Y esto justamente para generar en un Estado lo que la Corte Interamericana denominó bien común. Después tenemos, por otro lado, el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, que ya nos vamos cada vez acercando más al tema de la ley de concursos, nos dice que justamente todas las cuestiones sometidas a la consideración de los tribunales deben ser resueltas conforme a las leyes, pero también conforme a la Constitución y los tratados de derechos humanos. Y por otro lado, este sistema interpretativo de diálogo de fuentes que no solo nos impone que debemos interpretar una norma teniendo en cuenta las palabras, que era clásico, la finalidad y las leyes análogas, sino las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, y acá introduce, por si nos quedan dudas, los principios y los valores jurídicos de un modo coherente con todo el ordenamiento. Y nos habla de principios y valores jurídicos. Justamente, cuando hablamos de conceptos jurídicos estamos hablando de algo abstracto, porque son normas de integración de carácter axiológico, que tienen un carácter que puede ser dinámico y que encima tiene una jerarquía entre ellos. Acá les pongo un ejemplo de un precepto general. No vamos a tener, salvo casos muy concretos, como puede ser el convenio de la OIT, de los tratados de derechos humanos, justamente por esto de que lo que buscan es el ius comune, y generar preceptos generales para que puedan integrarse en las legislaciones en las legislaciones de los distintos países que los ratifican. No va a tener una norma concreta, tan específica que dice qué tipo de privilegio tiene. Capaz que lo puede tener, pero en un principio se conforman con generar estos preceptos generales. Por ejemplo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores nos hablan que son principios generales: el bienestar, el cuidado, la seguridad física, económica, social, el enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor, la protección judicial efectiva.
Y justamente, tomando estos principios generales, se pueden hacer letra viva en un caso concreto, como cuando en la economía comercial se le reconoció pronto pago a un crédito de un adulto mayor que, enfermo, era quirografario y no iba a poder cobrarlo en forma no solo no inmediata, sino que ni se sabía qué iba a poder cobrar porque no había proyecto de distribución. Aplicándose el tratado, en ese caso, se aplicó una norma analógica, como es el pronto pago laboral, a un sujeto que no era un acreedor laboral. Entonces, también para que quede claro, este control de adecuación y este control de respetar los tratados de derechos humanos, ¿es solamente del Estado? No, les aviso que también es de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, y esto deriva del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, en nuestras relaciones interindividuales debemos respetar los tratados de derechos humanos. La pauta básica, todo se deriva, como dije desde un principio, del principio pro homine pro persona. Deriva que en realidad viene del Pacto de San José de Costa Rica, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, está incorporado en todos los tratados de derechos humanos. Que lo podemos simplificar diciendo que en caso de duda tenemos que aplicar la norma o la interpretación más favorable a la persona humana. Pongo un ejemplo. Esto no significa solamente aplicarlo en relación a las cuestiones de privilegios. Fíjense, en este caso, la Sala A, teniendo en cuenta a un adulto mayor que tenía un ingreso que había sido desapoderado, proveniente de un crédito, de un contrato de locación de obra, se decidió que a pesar de que estaba desapoderado, porque ese crédito caía bajo el desapoderamiento forzoso, incluido en el artículo 107 de la ley, que había que excluir parte, ¿sí?, de ese crédito para justamente resguardar la salud y las condiciones de vida digna de este adulto mayor. Y ahí lo que se hizo fue tener en cuenta la situación puntual de la persona, y que era un adulto mayor. Y lo mismo pasó en montones de casos en cuanto a la protección de la vivienda única, con lo cual esto también les quiero aclarar. Cuando se protege la vivienda única, que deriva del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda forma de discriminación y del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, lo que les quiero aclarar es que lo que se está protegiendo es al deudor. Pero ya en numerosos casos se busca soluciones o para excluirlo del desapoderamiento o para que el desapoderamiento sea atenuado en relación a esa vivienda. Entonces acá vemos, en estos dos casos que les pongo como ejemplo, que el principio pro homine tiene dos formas distintas de aplicación, porque si están en juego varias normas, se tiene que ponderar aquella que contenga la mejor protección o la más favorable al individuo. Y si hay una sucesión de normas, no rige el principio de norma posterior deroga la anterior, porque si la primera consagra mejores protecciones, vamos a aplicar la primera. Y esto genera una preferencia normativa y una preferencia de interpretación. Todo esto teniendo en cuenta que hay otro principio, que es el principio de progresividad, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y del Protocolo de San Salvador, que justamente lo que hacen es determinar o garantizar que una vez que se reconoce un derecho respecto de la persona humana, el Estado no puede volver atrás sobre sus pasos. Todos los derechos humanos deben ser aplicados progresivamente y nunca regresivamente. Esto llega, les cuento, hasta la cuestión del acuerdo homologado y la cosa juzgada, porque muchas veces se homologan acuerdos, vienen acreedores tardíos, que son considerados quirografarios o privilegiados, y se les trata de imponer un acuerdo que se homologó, pero se ve que en realidad aplicarlo al caso concreto podría generar una violación a un tratado de derechos humanos. Les pongo un ejemplo. Que todavía está para resolver, pero les pongo el ejemplo del caso concreto. Se los pongo porque, bueno, ya dictaminé y entonces puedo decir qué es lo que ocurrió. Una menor de edad fue abusada en el instituto educativo donde sus padres la enviaban, a los 2 años.
luego del juicio penal, el juicio civil, se logra una sentencia donde se le reconoce una indemnización a la menor por el abuso sexual que había sufrido a los 2 años de edad. ¿Qué pasa? El instituto educativo se concursa. Como el expediente que llevaba el daños y perjuicios estaba en civil, como ustedes saben, por efecto del artículo 21, no tiene por qué ser, no es atraído, continuó. Cuando se vino a verificar ese título verificatorio, y para obtener un pronunciamiento verificatorio del juez concursal, ¿qué ocurrió? Y ocurrió que el juez le dijo, bueno, se lo verifico con carácter quirografario. Y como ya había un acuerdo homologado, se le iba a imponer un acuerdo con pago de cuotas, un interés. Había en la práctica una quita y un pago en cuotas anuales. Entonces el tema es cierto, si vamos a la ley 24.522, este crédito no está entre los créditos privilegiados. Y teníamos un acuerdo homologado que supuestamente el artículo 56 nos dice que se aplica, se produce la novación, el 55, tiene efectos respecto de todos los acreedores quirografarios, pero lo cierto también es que tenemos tratados internacionales como la CEDAW, o la ley 26.061, que es de orden público, el artículo 9, que es justamente la ley de protección de las niñas, niños y adolescentes, que establece que justamente como los adolescentes, las niñas y los niños tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral, todos rubros que comprendían la indemnización, se dispone en esta ley que estos derechos, estas indemnizaciones, deben ser aseguradas en su máxima exigibilidad, son derechos irrenunciables, intransigibles, ¿sí? Y entonces, bueno, le estamos suponiendo un acuerdo que no pudo participar, pero aún aunque hubiera participado, le íbamos a imponer sin una mayoría. O sea, en definitiva, se lo estábamos haciendo transigible. Con lo cual, teniendo en cuenta esta norma, y teniendo en cuenta la CEDAW y la Convención de Belén do Pará, que justamente establece que los mecanismos judiciales y administrativos necesarios se deben implementar para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga un acceso efectivo al resarcimiento y a la reparación del daño, y que por otro lado también recomendaciones de estos organismos dicen que no se pueden mediar estas indemnizaciones, me hizo pronunciarme en un dictamen dictaminando de que no podía ser considerado quirografario, y en todo caso, le era también inoponible las cláusulas de ese acuerdo homologado. Todavía no hay resolución, hay que esperar a ver qué dice la Cámara. Pero lo que quiero decir, ¿cómo hacemos jugar en el caso concreto esta situación? Y más aún, con otra cuestión importante. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el año pasado, no, el anteaño, en el 2019, en el caso García, empezó viene trabajando el tema de vulnerables hace rato, pero empezó a concebir un concepto de lo que es la vulnerabilidad, estableciendo que cuando hay vulnerabilidad, los jueces deben dar un tratamiento diferenciado a las personas humanas vulnerables, y que este concepto de la vulnerabilidad no es algo estático, es un concepto relativo, dinámico, considerando vulnerable aquella persona que es más propensa a ser dañada, tiene menores posibilidades de recuperación ante el daño y son mayores las magnitudes de los efectos que el perjuicio le puede llegar a ocasionar. Ojo, que esta protección que genera la Corte, en el caso concreto, que no era un caso concursal, era un caso previsional, en realidad radica en nuestra Carta Magna en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, que justamente nos habla que se consideran sujetos con una especial protección, que para garantizar la igualdad de oportunidades hay que hacer un ejercicio de discriminación positiva o discriminación a la inversa respecto de niños, mujeres, ancianos, personas con discapacidad. Todo para garantizar justamente los tratados de derechos humanos en los casos concretos. Y que tenemos legislación sobre vulnerables, como las reglas de Brasilia, la ley orgánica del Ministerio Público que establece la especial vulnerabilidad de las partes,
El tema es que, teniendo en cuenta todo lo que vimos hasta ahora, está claro que mi posición es que los derechos económicos, sociales y culturales pueden judicializarse. Y hay que aplicar un control de convencionalidad en los casos concretos, siendo los jueces los que tienen que integrar o desplazar la normativa. Entonces, tengamos en cuenta que hoy por hoy encima ya no definimos al privilegio como lo definía el Código Civil. Hoy el privilegio no es el derecho para ser pagado en preferencia, hoy es la calidad misma que le corresponde al crédito. Es decir, que el Código Civil y Comercial de la Nación nos está diciendo que cuando un determinado crédito tiene un determinado privilegio, este hace a la calidad del crédito, es algo íncito al crédito. Pero claro, tenemos, yo entiendo, normativa muy específica, como el 239, que nos dice que si existe concurso, solo gozan de privilegio los créditos enumerados en la ley. Un numerus clausus. Y también el Código Civil y Comercial nos dice que los privilegios resultan exclusivamente de la ley. Ojo, acá no es tan, no nos produce un corset tan, podríamos decir, tan apretado como la ley de concursos y quiebras, porque la ley de concursos y quiebras dice que solo gozan de privilegio los créditos enumerados en ese capítulo y conforme las disposiciones. El Código Civil dice que deben surgir de la ley. Y como vimos, los tratados de derechos humanos son ley supralegal, conforman el bloque constitucional, nos deja mayor poder de acción, ¿no? Y teniendo en cuenta eso, entonces, tenemos que aplicar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, y las normas de la Convención de los Derechos del Niño y de la Ley 26.661 de protección de los niños. También toda la normativa que protege a las mujeres y a los pueblos originarios conforme el convenio 169. Todas y cada una de estas convenciones tienen ratificación legal de acuerdo al artículo 75, inciso 22. ¿Sí? Y acá les traje algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el que les comentaba recién de la economía comercial, donde se le otorgó el pronto pago, un crédito que no era susceptible de pronto pago. Lo que se hizo fue interpretar analógicamente el pronto pago laboral para hacer letra viva el convenio de la protección del adulto mayor y generarle un pronto pago a un crédito que originalmente no lo tenía. Un adulto mayor con una determinada enfermedad y se consideró que era necesario para que mantuviera un nivel mínimo y adecuado de subsistencia. Pero tenemos el gran problema de la Corte, porque la Corte, con una diferencia de pocos meses, saca en noviembre del 2018 el caso Asociación Francesa Filantrópica, y en el 2019, con voto de la doctora Medina, por excusación del doctor Rosengraf, el caso Institutos Médicos Antártida. En estos casos se debate exactamente las mismas cuestiones fácticas. Tenemos menores, en un caso una menor, en el otro caso un menor, discapacitado, que eran titulares de una indemnización por daños y perjuicios, ya que habían nacido producto de la mala praxis en el momento del parto, con una discapacidad total. Necesitaban hasta de sonda permanente para ser alimentados y que se les genere permanentemente la activación del reflejo de deglución, porque si no podían morir. Casos realmente trágicos, con institutos médicos condenados, Hospital Francés, Institutos Médicos Antártida, en quiebra. El tema es que en la Asociación Francesa Filantrópica, 2 votos, Rosati y Maqueda, contra 3, Lorenzetti, Rosenkrantz y Hayton, por la posición mayoritaria, se considera de que no se podía reformar a través de una sentencia el sistema de los privilegios de la ley de concursos y quiebras.
considerando que era necesario una norma específica que reformara la legislación. Por lo que yo les vine ya comentando, este fallo se enrola en la postura dualista del derecho internacional privado, que es la más vetusta de todas, la más vieja de todas, la más antigua. En cambio, el voto de Maqueda y de Rosati se enrola en la posición monista. Por otro lado, reconociendo que como Poder Judicial tienen la obligación de aplicar el tratado y generando la aplicación del tratado, dictar la inconstitucionalidad de la ley de concursos y quiebras en el artículo correspondiente, en este caso el 241 de la ley de concursos. En cambio, en Instituto Médicos Antártida, como pasa a integrarla la doctora Medina, se declara la inconstitucionalidad del sistema de los privilegios y al menor le reconocen un crédito privilegiado especial del primer orden. Es más, les diría que esa denominación generada por la Corte no existe en nuestro sistema concursal. No existe un sistema en donde existe un crédito privilegiado especial del primer orden. Existe un 241 con prelación en el cobro en caso de que se coincida sobre el asiento de acuerdo al orden de los incisos, pero no del primer orden. Y sí, se generó hasta un privilegio diferente a los privilegios que tenemos. No solo se le otorgó el privilegio a un crédito quirografario, según la ley de concursos, sino que encima, aplicando los tratados de derechos humanos, diciendo que es el Estado el obligado a reconocer ese derecho y que si no lo hace el Poder Legislativo lo debe subsanar el Poder Judicial. Por otro lado se dice, bueno, en definitiva, es la primera que cobra y desplaza a cualquier otro acreedor. En este caso, desplazando a un acreedor hipotecario en Institutos Médicos Antártida. En cambio, la Asociación Francesa Filantrópica, el que se benefició con el fallo, ¿quién fue? El incumplidor con la normativa, el Estado Nacional, porque el acreedor mayoritario era la FIP. Como vemos, el tema lejos está de ser pacífico. Más si tenemos en cuenta el convenio de la OIT. El convenio de la OIT, que es de todos estos tratados que les vengo comentando, el que podríamos decir que tiene la letra más clara, la que podemos decir, bueno, sí, es operativo porque tiene una normativa expresa que contempla, el convenio de la OIT se denomina de protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador. Es propio para la aplicación del sistema concursal. Pero fíjense, ahora van a ver la jurisprudencia que hace aplicación o no hace aplicación de acuerdo a las distintas interpretaciones que se hacen del convenio. Tenemos entonces el convenio de la OIT y la recomendación 180. Para hablar de este tema y de los distintos casos que hoy por hoy, justamente en este derecho concursal de la modernidad, son recientes y se están trabajando día a día en los tribunales, tenemos que tener en cuenta especialmente 3 artículos del convenio, son los que importan, porque el convenio 173 de la OIT lo que hace es generar un sistema, un doble sistema de protección que los estados pueden elegir. Por un lado, puede el Estado elegir la protección a través de un privilegio, y por otro lado, puede elegir a través de un sistema de garantías. Nosotros tenemos la protección a través del sistema de los privilegios. 3 artículos que me interesa que tengamos en cuenta para poder avanzar en la charla y entender lo que vamos a decir del convenio. El artículo 5, el 6 y el 8. El 5 nos dice que los créditos laborales, que luego van a estar reconocidos o enumerados en el artículo 6, deben ser pagados antes que los acreedores no privilegiados. Esto significa que deben ser pagados antes que los acreedores quirografiados. Es decir, acreedores no privilegiados como sinónimo de acreedores quirografarios. Acá yo les demuestro cómo una norma de derecho internacional privado, como es el convenio de la OIT, no podemos exigirle que tenga el lenguaje propio de nuestro sistema concursal, ¿sí? Porque en nuestro sistema concursal denominamos a los acreedores no privilegiados quirografarios. En otras legislaciones se los denomina acreedores comunes, en otras legislaciones se los denominan acreedores ordinarios, en otras legislaciones acreedores paritarios. Bueno, acá por eso se dice acreedores no privilegiados. No cabe duda entonces es que los créditos laborales deben ser pagados con anterioridad a los acreedores no privilegiados.
es decir, a los quirógrafarios. Y por otro lado, el artículo 6 reconoce que los rubros a proteger son los salarios por un periodo determinado, que no puede ser inferior a 3 meses. Acá nuestra legislación, respecto del convenio de la OIT, no de la recomendación, tiene una protección más amplia, dice 6 meses. Vacaciones, indemnización por fin de servicios y licencias pagas. Como les dije al principio, si no existiera la recomendación, no aplicamos la ley nacional ahí. No aplicamos el convenio, aplicamos la ley nacional, porque la ley nacional es más beneficiosa que el convenio. Aplicamos el convenio, la cláusula de tratados de derechos humanos, siempre que nuestra legislación sea inferior en cuanto a la calidad de protección. Pero ¿qué pasa? La recomendación de la OIT, las recomendaciones no son propiamente el convenio, la recomendación integran el convenio como pauta interpretativa del mismo. Y la recomendación 180 amplía los rubros protegidos del artículo 246 a salarios por 12 meses, además de indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Es decir, que los rubros protegidos son salarios por 12 meses, de acuerdo a la recomendación, ¿sí? Vacaciones, según el artículo 6. Indemnizaciones por fin de servicios, es decir, por despidos, licencias pagas, y indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, además del preaviso. El otro artículo que me interesa que tengamos en cuenta es el artículo 8, que establece que la legislación nacional debe atribuir a los créditos laborales un rango de privilegio superior al de la mayoría de los créditos privilegiados, pero lo importante, porque esto es como medio dudoso, vamos a ver que también lo trabaja la jurisprudencia, ¿qué significa el de la mayoría de los demás créditos privilegiados? ¿Y cómo lo interpretamos? Pero lo importante y la letra clara de la ley es que, en particular, respecto del Estado y de la seguridad social, siempre debe cobrar antes el crédito laboral respecto de los rubros que vimos recién. Salarios por 12 meses, en la interpretación más extensiva, licencias, vacaciones, preaviso, indemnizaciones por fin de servicios, indemnizaciones por accidentes y enfermedades profesionales. Este artículo 8 lo que genera es una subordinación legal. El Estado aceptó con la ratificación del convenio subordinar su crédito al pago de las obligaciones laborales. Y esto específicamente está contemplado en el artículo 250 de la ley. ¿Qué pasa con los acreedores subordinados? ¿Sí? Si los acreedores hubiesen convenido con su deudor la postergación de sus derechos respecto a otras deudas presentes o futuras, sus créditos se rigen por las condiciones de subordinación, es decir, cobran después que el acreedor laboral. Pero claro, estos 3 artículos que parecen muy claros, fíjense todas las interpretaciones que pueden dar lugar. Primero, ¿a qué estado del proceso concursal le aplico el convenio? Al 173, ¿solo a la quiebra? ¿O también al concurso preventivo? Para eso tenemos que tener en claro cuál es la definición que tiene el convenio. Y lo primero que les voy a decir, tampoco pretendamos que la definición ni de proceso concursal ni de insolvencia sea la misma que la que tenemos en nuestra legislación, porque vuelven a ser definiciones genéricas o lo más abarcativas posibles de todas las legislaciones de los estados que van a venir a ratificar el convenio o que vinieron a ratificar el convenio. ¿Y cómo se define insolvencia? Fíjense que insolvencia no lo definen como presupuesto objetivo, ni lo definen como nuestro estado de cesación de pagos. Lo definen como situaciones en que, de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, se abrió un procedimiento relativo a los activos de un empleador con objeto de pagar colectivamente a los acreedores. Es decir, que esta definición que tenemos es una definición procesal. Nos está hablando a qué procesos le aplicamos el convenio. No está hablando de un presupuesto objetivo. La confusión es que dice, definimos insolvencia. Claro, para nosotros insolvencia es, para la doctrina, sinónimo de estado de cesación de pagos, que es el presupuesto objetivo. Pero no ocurre esto con el convenio. El convenio dice que cuando hay un procedimiento relativo a todos los activos y a todos los pasivos, ahí lo tenemos que aplicar. Y entonces, ojo, porque es más, cuando vamos más adelante en el convenio nos dice que hasta en los procesos sucesorios lo tenemos que aplicar. Significa entonces que tanto en el concurso preventivo, a mi criterio, como en la quiebra, tenemos que aplicarlo. Y así
Así lo dispuso la Sala F el 12 de noviembre del 2020 en el caso Tres Arroyos S.A. sobre incidente de pronto pago por Baigorria. Pero acá también les quiero aclarar. Les otorgó a los salarios post-concursales el carácter de créditos del 240. Es decir, que debían ser pagados apenas se devengaban. Lo justifican diciendo que quien continúa poniendo la fuerza laboral en pos de la continuidad del giro empresario, tienen derecho a cobrar a cada momento del vencimiento. Pero ojo, ¿qué pasa? ¿Por qué surge esto? Esto surge en los tribunales, no es una creación dogmática de la sala E, no, porque ahora vamos a ver otro fallo de otra sala que dice lo contrario. ¿Qué ocurre? Todos sabemos que una vez que está la presentación en concurso, la masa pasiva postconcursal puede reclamar a su respectivo vencimiento el cobro de las acreencias. Tenemos que el Estado, que es el que tiene a través de la AFIP las mayores posibilidades de agredir el patrimonio, cobrando coactivamente los impuestos a través de un embargo en las cuentas, que es lo que habitualmente ocurre, genera prácticamente la paralización de la actividad, realizando embargos sobre las cuentas corrientes o las cajas de ahorro de las empresas para cobrar créditos postconcursales. Y eso implica que no se puedan cobrar los salarios postconcursales. Ahora, si nosotros consideramos que toda presentación en concurso es una posible quiebra a futuro, estamos ante un primer problema. Porque si este concurso se transforma en quiebra porque se frustra la solución preventiva, ya sea porque no se lograron las mayorías, porque no se homologa la propuesta, porque se hace lugar a la impugnación, porque se hace lugar a la nulidad, porque no se paga la cuota concordataria y hay un incumplimiento del acuerdo, o hay un pedido de quiebra por un crédito postconcursal posterior, la AFIP, que debería estar subordinada, va a haber cobrado anticipadamente y voy a tener una cola de acreedores laborales que no cobraron y a la AFIP que no va a venir ni siquiera a verificar porque cobró. Y entonces, ¿no estamos haciendo ilusorio la aplicación del convenio? Esta es la cuestión de si se aplica el proceso concursal o no. Un fallo en contra es el caso Telepiu, que no está firme porque está a estudio de la Corte Suprema, recurso extraordinario interpuesto, que justamente dice, no, momento, en el convenio de la OIT solo se aplica a casos, fíjense, con una diferencia de 1 año y medio, 1 año y pico ambos fallos, ¿no? O sea, no tenemos nada resuelto aún. En Telepiu la sala D dice, no, solo se aplica a las quiebras, y la facultad de agresión que tiene la FIP no cede por el convenio. Este fallo tiene dictamen del procurador Abramovich ante la Corte, considerando que hay que considerar que el convenio se aplica en el proceso concursal. Les cuento que en el caso concreto lo que se había decidido es generar una cuenta inembargable a los solos efectos de pagar salarios. El otro tema, ¿aplicamos la recomendación 180 o no? Pinturas y Revestimientos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue la que en realidad puso luz sobre la situación de la aplicación del convenio 173, en el caso, lo que hizo fue aplicar la recomendación 180, porque les cuento que lo que le impuso a los acreedores, a la FIP, fue la recomendación 180 para que se pagara una indemnización por accidente de trabajo. Y como vemos, en el artículo 6 del convenio, las indemnizaciones por accidente de trabajo no están incluidas en la recomendación. La Corte, en Pinturas y Revestimientos, no solo consideró operativo el convenio 173, sino también la recomendación, considerándolo parte integrante del convenio. Pero la Sala A, el 14 de abril del 2021, en Perio Pontis, en un fallo que no está firme porque está también recurrido ante la Corte, consideró que no se aplicaba la recomendación 180.
Otro fallo que muy reciente relacionado a este tema de los privilegios. Todos sabemos que en virtud del artículo 240 y en virtud del artículo 244 de la Ley de Concursos y Quiebras, tenemos lo que son gastos de conservación y justicia. Los gastos de conservación y justicia supuestamente se cobran antes que cualquier otro acreedor, salvo los privilegiados especiales. Son estos gastos que están, o se hicieron, en virtud de la necesidad de la conservación, en necesidad de la liquidación de los bienes, en la necesidad de la administración de la cosa, ¿sí? Lo mismo están incluidos los gastos necesarios para llevar adelante del trámite del concurso, ¿sí? Ahora, el 244 encima establece una preferencia en el cobro respecto de algunos gastos, respecto aún de los créditos con privilegio especial. Y en ese caso, el 244 establece que antes de pagar los créditos que tienen privilegio especial, se debe reservar del precio del bien sobre el que recaen los importes que correspondan a la conservación, a la custodia, a la administración, a la realización del mismo efectuados en el concurso. Bien. Entonces, en este concepto, además incluimos a los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso que correspondan a la liquidación de estos bienes específicos. ¿Qué fue lo que ocurrió en un caso en concreto? Ojo, esto que dice la ley de concursos también está avalado por el artículo 2585 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? No solo lo dice la ley de concursos. En un caso concreto, en el caso Sixis, de la sala E, de junio de este año, junio del 2021, se postergaron los gastos para que se cobre el crédito laboral. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurría en el caso concreto es que los bienes que se liquidaron eran maquinarias, asiento del privilegio de los créditos laborales. Pero ¿qué pasaba? Estas maquinarias habían estado guardadas en un depósito. Y los gastos de depósito más los honorarios relacionados a la liquidación del bien superaban y duplicaban lo obtenido en la subasta. Entonces, ¿qué ocurría? Los acreedores laborales no podían cobrar nada. Se lo llevaban todos los gastos del 244, los gastos de conservación de las cosas, de la custodia de la causa por el depósito de las maquinarias y los honorarios. Entonces, lo que hizo la Cámara fue, en base, teniendo en cuenta el convenio 173, ese artículo 5 que vieron que yo dije, debe cobrar con anterioridad a, el artículo 8, el artículo 8 debe cobrar con anterioridad o debe tener un privilegio mejor que otros créditos privilegiados, pero sin enunciar y así genérico, lo dice el artículo 8, y que luego especifica el Estado concretamente. Bueno, tomando el artículo 8 del convenio 173, la sala E, en el caso Sixis, restringe la reserva. Y dice, bueno, me voy a apartar de lo dispuesto por el artículo 244 tan literalmente, y que tenemos todo claro, porque deja en claro, sí, el 244 cobra antes, pero teniendo en cuenta el artículo 8, no podemos dejar sin cobrar al acreedor laboral. De tal manera de que restringió la mitad, a menos de la mitad, lo que podía cobrar la reserva y estableció que la otra mitad de lo que se había obtenido en la liquidación era para prorratearse entre los acreedores laborales. Porque dice específicamente, el sistema de los privilegios, por la ley 24.522, fue modificado por el convenio de la OIT. Con lo cual, tenemos que este convenio ha desplazado, con esto que estamos diciendo de desplazamiento normativo o integración normativa para hacer aplicación del principio del criterio de convencionalidad. Ha desplazado previsiones contenidas en el 247 de la ley de concurso y en el 249. En el 249, porque en el 247, primero porque nos dice que los privilegiados generales cobran a prorrata entre sí por la mitad de lo obtenido en la liquidación.
Entonces, los créditos laborales no van a cobrar a prorrata, porque los únicos exceptuados según la ley de concursos son los salarios por 6 meses. Solamente los salarios. De acuerdo al sistema del convenio, vamos a desplazar lo que dice lo dispuesto, lo que está dispuesto y lo que dice el 247 de la ley de concursos, porque no vamos a hacer un prorrateo entre todos los créditos con privilegio general entre sí, sino que al Estado lo vamos a subordinar. Primer punto. Con lo cual, modificamos el 247. Otro tema. La normativa establece que hay una limitación en el asiento, como normativa concursal, y esto significa que solo se puede hacer efectivo el cobro del crédito respecto del 50% de lo obtenido en la liquidación. Y que si no se logra cobrar todos los privilegiados generales a prorrata entre sí por ese 50%, por el otro 50% concurren a prorrata con los quirógrafarios. Por lo dispuesto en el artículo 5, que nunca un quirografario puede cobrar antes que un acreedor laboral, entonces no se va a poder de ninguna manera aplicar tal como está el 247 y el 249. Hay un desplazamiento normativo porque no puede cobrar un peso un acreedor quirografario si no cobraron antes los acreedores laborales de los rubros comprendidos en el artículo 6 del convenio con la ampliación de la recomendación 183. Entonces, ¿qué hacemos en caso de duda? Porque vimos que puede generar dudas. Lo vimos que la jurisprudencia no está de acuerdo en muchos puntos. Primero, prima la obligación de tutela. 2, tenemos que tener en cuenta que la ley 26.684 cambió el paradigma y los fundamentos del concurso. El sistema concursal argentino se basaba en 2 pilares: la conservación del crédito, la protección del crédito y la conservación de la empresa. Hoy ya no podemos decir que estos sean los 2 únicos fundamentos de la ley de concurso. La ley 26.684 introdujo uno nuevo. ¿Cuál? La conservación de las fuentes de trabajo. Y fue una norma mucho más tutelar de los créditos laborales que la originaria 24.522. Por otro lado, lo que surge del artículo 14 bis. Y encima, si nos surgen dudas en cuanto a qué norma aplicar y cuál es la interpretación a considerar, tengamos en cuenta que debemos aplicar el criterio del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque prima el principio de favorabilidad. Por otro lado, también tengamos en cuenta que, de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo, los derechos laborales son irrenunciables. Tenemos también la pauta que nos da el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 2, lo cual en caso de duda, claramente debe primar la tutela. Ahora, a esta altura de la charla, tenemos que decir, ¿es necesaria una reforma? No, les cuento que no es necesaria una reforma, porque la readecuación es responsabilidad del Poder Judicial caso por caso. Los derechos humanos y las consecuencias en los procesos implican tanta cantidad de variables por presupuestos fácticos distintos que impiden que pueda existir una reforma abarcativa y justa para contemplar todos los casos. Entonces, en función de la justicia de cada caso, es que debe hacerse aplicación de las cláusulas con un adecuado control de convencionalidad. ¿Cuál es mi recomendación humilde en el punto? Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos que debemos aplicar los tratados de derecho internacional a los casos concretos es saber que en esos casos hay que garantizar el acceso a la justicia, pero dando una respuesta ágil, rápida y acorde a los reclamos y conflictos, velando la aplicación de los tratados de derechos humanos, pero también teniendo en cuenta la perspectiva de género, considerando las asimetrías y las vulnerabilidades de las personas involucradas en los procesos. Porque el Estado, si bien tiene todas estas obligaciones, también es el Poder Judicial, como parte integrante del Estado, el garante final de los mismos. Fíjense, les traje este libro. Lucas Grossman, Escasez e Igualdad. Los derechos sociales en la Constitución. Creo que cuando empecé la charla les dije que a mí me gustaba recomendar una obra respecto a este tema de Editorial Trota, del doctor Abramovich y del doctor Curtis, que se llama Los derechos sociales como derechos exigibles.
Este libro que les traigo es la postura contraria a la del doctor Abramovich y a la del doctor Curtis. Podríamos decir, según mi criterio, según cómo analizo puntualmente estos temas, la postura más conservadora. Pero fíjense lo que dice el doctor Grossman con la postura más conservadora en este punto. Nos dice, los ideales constitucionales dan forma a las funciones en que el Estado debe cumplir. Son la razón, no histórica, sino normativa, por la que existe el Estado. Y luego, en las reflexiones finales dice, hay una conexión entre el paradigma de la escasez y la igualdad estructural de oportunidades. Y esta frase es la que me quedó marcada. Allí donde la Constitución es más exigente, también deben serlo los jueces. Es decir, allí donde la Constitución ha reconocido los derechos sociales, es donde los jueces deben ser inflexibles para protegerlos. Y por eso digo GFB, esto lo digo yo, ¿no? No lo dice Grossman. En los concursos son los tribunales quienes tienen la facultad y deber de asignar adecuadamente los recursos escasos. Porque en este libro de Escasez e Igualdad, Lucas Grossman abarcan cómo un Estado puede hacerse cargo de todos los derechos sociales cuando hay escasez. Y entonces empiezan a analizar si hay presupuesto o no, y la posibilidad del Poder Judicial de modificar esos presupuestos imponiendo los derechos sociales. La postura de Grossman es que no se puede modificar la ley de presupuesto para hacer aplicación de los derechos sociales, aunque se los reconozca en la sentencia, y la postura de Abramovich y Curtis es que sí se puede. Pero esto es un tema diferente, capaz de inferior jerarquía de análisis, pero derivado de la misma. En los concursos también hay escasez, pero es una escasez que se da entre particulares. Y como vimos al principio, los tratados de derechos humanos son para que los cumplan también los particulares. Entonces, son los jueces quienes deben asignar adecuadamente esos recursos escasos. Como conclusión, apliquemos los derechos humanos, apliquemos los tratados de derechos humanos, apliquemos las cláusulas de los tratados de derechos humanos, porque si los derechos humanos no tienen barreras geográficas, ¿puede ser que las tengan jurídicas? A mi criterio no. Muchísimas gracias y quedo abierta para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, Gabriela. Abrimos el chat ya para que hagan las preguntas pertinentes que les puedan solventar alguna duda o alguna cuestión que puedan. Bien. Todo el chat. Sí, ya estamos acá con algunas preguntas. A ver. Primero, bueno, felicitar a la doctora Boquín, excelente su exposición, súper claro, y nos deja, ¿no?, pensando esto de la necesidad o no de reforma, digamos, plantea la no necesidad de la reforma de la ley, ¿no? Así que bueno, para pensarlo, ¿no?, un poquito. Bien, muy bien, muchas gracias. Acá, bueno, estaba preguntando Juan Esper, dice, no asegurar plenamente el cobro de los créditos postconcursales por reconocer privilegios a los créditos laborales del concurso, ¿no atenta contra la posibilidad de continuidad empresaria? Sería muy difícil lograr que se siga financiando una empresa concursada si no se le da protección a los créditos postconcursales. A ver, hay un tema que capaz que no fui clara, entonces lo aclaro. En los casos en los que se está planteando esta cuestión, no se está hablando de que no puedan cobrar los créditos postconcursales y que cobren antes los laborales. Siempre es Estado contra créditos laborales. Al que se está desplazando es a la FIP, no a los otros créditos. El que no podría, yo que dije, a ver, ¿qué pasa con la FIP? Es el que mayor poder de agresión tiene, y un poder de agresión rápido y eficaz. Porque con un embargo en las cuentas, que lo logra así, no se pagan los salarios. Y justamente es el acreedor que debe ser postergado. El convenio de la OIT no nos dice que tenemos que postergar los otros créditos. Es el Estado el que queda postergado. Es el Estado el crédito subordinado al cobro del crédito laboral. Ese es el que no podría impedir el pago de los salarios.
Por eso es que en Telepiu, capaz que en 1 hora y media entiendan que en 1 hora y 20 es muy difícil abarcar este tema entero, y uno en la velocidad no cuenta los casos nutridamente con los hechos fácticos, que es capaz que lo que le da riqueza a la cuestión y nos permite entenderlo. En Telepiu, ¿qué fue lo que ocurrió? El juez, como había permanentes embargos sobre las cuentas y no se podían pagar los salarios, generó una cuenta inembargable para la FIP, en donde ingresaban los montos necesarios para pagar los salarios. Y solo podía ingresar de esa cuenta el dinero necesario para pagar los salarios bajo la vigilancia de la sindicatura. No había ningún otro crédito que quedaba postergado. No es que no se pagaban las facturas de los proveedores. Esto es crédito del Estado versus crédito laboral. Si lo queremos poner en un ring, crédito del Estado versus crédito laboral, no los otros créditos. Entonces eso no, a mi criterio no afecta la continuidad, todo lo contrario, la favorece. Bien. Bueno, acá hay Gustavo Adolfo Danz, dice, cuando se hacen este tipo de excepciones, un poco, ¿no?, lo que estaba hablando, ¿se tiene en cuenta los derechos humanos del resto de los acreedores? Me parece que... ¿Cómo? Reitero, dice, cuando se hacen este tipo de excepciones, ¿se tienen en cuenta los derechos humanos del resto de los acreedores? Sí, por supuesto. Perdón. Si ustedes vieron, cuando yo empecé, también los casos no pudieron ser tratados. Les traté el caso de Asociación Francesa Filantrópica, en donde no solo estamos hablando del crédito laboral, estamos hablando de créditos de otros acreedores. Ahora, si ustedes me dicen, ¿se posterga un crédito que no tiene una protección por las cláusulas de los tratados de derechos humanos respecto de otros? Sí, se desplaza. ¿Sí? ¿Qué les dije al principio? Jerarquía axiológica entre principios, valores, deriva en una jerarquía axiológica entre créditos. Acá me están diciendo que el fallo ya está. Primero, la sala F no me la notificó, con lo cual no creo que esté ahí. Por otro lado, veo que dice 1 de marzo del 2021. Lo voy a ver, pero mi dictamen es posterior a esto, así que no creo que sea el correspondiente a esto. Mi dictamen creo que es de mayo o abril. Igual le agradezco, lo voy a entrar, voy a mirar, me parece que está estudio todavía. Bien, acá Alicia Pereira dice, totalmente de acuerdo, Gabriela, el Estado debe ser postergado frente a los créditos laborales y frente al capital de trabajo que necesita la empresa. Después, bueno, había una persona que quería hablar, pero bueno, ahora está mandando un mensaje. Dice, doctora Boquín, planteo situaciones de cobrador y pagador. Estoy de acuerdo en cobrador vulnerable, trabajador, niños, pero en el pagador se han dado casos diversos. Algunos ponen los acreedores o un acreedor y en otros el Estado, que somos 44 millones y así es la función del Estado. No entendí la pregunta. No, me parece que es más un comentario que sí. Aprovecho yo para inmiscuirme en esta discusión. Sí. Se me cortó un segundo de internet y volví. La pregunta es esta, Gabriela. Dado que las interpretaciones son múltiples, de hecho yo debo decir que la Sala A interpreta que la recomendación 180 es una simple recomendación no vigente, no materialmente exigible a los estados. De modo que siempre va a haber interpretaciones disímiles, y en temas tan antipáticos como es privar a un niño, a una niña, a un discapacitado de su indemnización para pagarle seguramente al acreedor hipotecario o al Estado, lo cual lo hace muy antipático y muy impopular. ¿No crees vos que sería mucho mejor que la ley concursal previera una norma específica habilitando a los jueces a conceder privilegios excepcionales en algunos casos, tal vez referirlo como una norma alemana que hace un catálogo de situaciones, o no, dar una fórmula amplia diciendo que en un caso excepcional el juez puede conceder un privilegio? ¿No crees vos que sería preferible eso a esto que nos lleva a discusiones, no digo banales, pero sí que
son disímiles y dan soluciones encontradas. Totalmente. Bueno, a ver, primero respecto de lo que dijo el doctor, vieron que yo les puse el fallo, doctor, su fallo lo puse Periopontis, puse su fallo, doctor, y puse también de que me fui en recurso extraordinario que la sala concedió al recurso extraordinario. No me tuve que ir en queja. A vos te concedemos todo. No, esa sala no, pero muy bien, no, es muy interesante cuando, a ver, yo digo, lo rico de estos temas, sinceramente, es que me parece que hay un compromiso de todos los que actuamos, los integrantes de la sala, y de la Fiscalía, desde lo que yo puedo aportar, que estamos justamente tratando de ver en cada cuestión, porque ya digo, la sala A, en el caso Macchi, excluyó del desapoderamiento determinados bienes, teniendo en cuenta el adulto mayor, ¿no? Y acá se daba la discusión de si la recomendación 180 se aplicaba o no. Como yo dije, bueno, sala F considera que sí se aplica, sala A no, se considera que no se aplica, el fallo no está firme porque está en recurso extraordinario, y la Corte dice que se aplica. Vamos a ver qué ocurre. Pero lo cierto es, justamente, yo no me atrevería hoy de pedir un recurso de inaplicabilidad de ley para estos casos, porque claramente tampoco esto se resuelve con un plenario, ¿no? Porque los casos son tan ricos, fácticamente, no les digo lo que aún tengo para dictaminar, porque la riqueza fáctica, porque el otro día yo decía en mi fiscalía, no, momento, esto no es un sello de inconvencionalidad todo. Hay que ver cada caso concreto, ver los antecedentes, ver qué ocurre, de qué crédito se trata, a qué crédito se opone. Porque si yo lo que hago es garantizar un derecho de un discapacitado para desplazar a otro discapacitado, no estoy haciendo justicia en el caso concreto. Entonces no es una cuestión, es inconvencional. No, hay que ver los hechos del caso, y en los hechos del caso hay que ver, la propuesta que le trato de imponer, ¿realmente es abusiva? ¿Realmente es violatoria de la dignidad de la persona porque no se paga adecuadamente la indemnización? Si estamos en quiebra, ¿le estoy reconociendo este derecho contra quién? Porque fíjense, en Instituto Antártida se desplaza al acreedor hipotecario, y en cambio, en Asociación Francesa Filantrópica, que se decide no otorgar el privilegio, el que tenía que ser desplazado era el Estado, y para mí debía estar bien desplazado, porque era el que tendría que haber cumplido con el compromiso con una legislación adecuada. Ahora, tener en cuenta cada uno de estos presupuestos fácticos que se pueden dar en los casos concretos, no los podemos abarcar. Ahora sí, una norma, Osvaldo, como la que vos proponés, de decir, bueno, darle una mayor libertad al juez, para que el juez tenga claro, porque yo también me pongo en el caso del juez de primera instancia, ¿no? Porque, digamos, el juez de cámara es como que tiene más espalda para avanzar y decir, bueno, esto es inconvencional, aplico o no aplico, pero el juez de primera instancia capaz que agarra la ley de concurso y dice, bueno, aplico la norma tal cual está y me quedo tranquilo, ¿no? Y entonces, darle esa posibilidad al juez, sí, el juez la tiene la posibilidad, esto tengámoslo claro, la posibilidad de aplicar las convenciones la tiene en los casos concretos, eso no lo dudo, pero por supuesto que también esto sería una advertencia para los acreedores, que vuelvo a repetir, los acreedores tienen que aceptar el desplazamiento. ¿Por qué? Porque los tratados de derechos humanos no son nada más que para los estados, son para todos nosotros. Nosotros nos debemos respetar entre nosotros y respetar los tratados de derechos humanos. Ahora, generar una cláusula de esta manera es advertirles momentos, que si viene un acreedor de un rango superior por las especiales condiciones, esto significa especiales condiciones, el crédito lleva a atender o está específicamente involucrado con su dignidad, y bueno, sí, se comprenderá y se entenderá. Capaz que una norma en este sentido, como la que postula Osvaldo, serviría desde el punto de vista o ejemplificativo, educativo o como advertencia, para que no se diga, porque a mí me da gracia también cuando se dice la seguridad jurídica al servicio de quién está. Primero, se llama seguridad jurídica. Es al servicio de todos nosotros, pero es al servicio del sistema jurídico. Y el sistema jurídico está al servicio ¿de quién? De las personas humanas. Si nosotros no somos los protegidos, si todos y todas y cada uno de nosotros no estamos protegidos, ¿para qué vamos a hablar de seguridad jurídica?
Bien, acá Raúl Nisman, que era el que había escrito ese comentario, quería, no sé, Sí. un ascenso de la palabra, ¿puede ser? ¿Cómo no? Al doctor Nisman, un placer que esté aquí con nosotros. Un profesor cordobés, al cual admiro mucho y respeto mucho. Hay que habilitar el micrófono. Sí, sí, estoy tratando, pero estoy solicitando. Ahí está, ahí está. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la exposición, Gabriela. Me parece que voy a coincidir con Chomer. A ver, yo lo que planteé por escrito, y voy a usar nada más que 10 segundos, es que tenemos una relación monetaria de alguien que cobra y alguien que paga, cuando cambiamos los privilegios. No tengo ninguna duda que el cobrador tiene que estar protegido. El asunto es que cuando vulneramos derechos de otro acreedor, estamos comparando casos distintos. Caso García que vos tocaste. La señora a la que tiene 22 años peleando con la ANSES para que se le reconozca el reajuste previsional. ¿Quién perdió? ¿Quién quedó a cargo del pago? 44 millones de argentinos. Vía la ANSES y vía la AFIP. Es un fallo que aplaudo. Ahora, cuando desplazo a un acreedor hipotecario que no cobra y eso lo hace concursarse, es un solo bolsillo el que paga, Gabriela. Por eso coincido con Chomer. Démosle la facultad al juez, pero no lo hagamos legislar. Hagámoslo aplicar normas. Punto. Pero los tratados de derechos humanos son normas. Sí. Sí, no digo que no. Y a mi criterio, bueno, no es que es a mi criterio, es al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vuelvo a repetir, cuando a veces se condena al Estado, no se lo está condenando en la mayoría de los casos porque tiene legislación en contraria a los tratados, sino porque las sentencias son contrarias a los tratados de derechos humanos. Las condenas internacionales que tenemos, en su gran mayoría, son porque no hablo de sentencias de derecho comercial. Capaz que hay alguna que está por la Convención Interamericana y no lo sabemos, yo no lo sé puntualmente, pero se puede llegar a la Convención. Por ejemplo, a mi criterio, Asociación Francesa Filantrópica era un caso para ir a la Corte Interamericana. Ninguna duda, ninguna duda. Con vos lo tratamos en la jornada de sindicatura el año pasado. Sí. Y terminamos y yo te dije, no hubiera querido estar en los zapatos de los jueces que votaron. Sí. No me hubiera animado a votar. Sí. Acá muchas dice gracias. ¿Cómo juega? Hay una pregunta de la doctora Corrado. Ahí la leo. Había otra anterior. Bueno, ¿cómo juega el privilegio de un anciano versus laboral o versus discapacitado versus un menor violentado? ¿A quién pago primero según su criterio? ¿Cómo hago el proyecto de distribución? Sin ley es difícil si queda a criterio de cada juez. Empecemos. Esto, como dije, el que aplica el control de convencionalidad es el juez, no el síndico. El síndico tiene que hacer el proyecto de distribución conforme la norma. Para mí lo único que sí debe aplicar el síndico es el convenio de la OIT en las normas que son claras. Artículo 8, desplaza al Estado, punto. Eso se tiene que aplicar. Eso es norma positiva, concreta y real. Ahora, todas esas jerarquías de créditos las tiene que establecer el juez. En este concurso, nos encontramos con anciano, ojo, en la economía comercial y en García se hizo también una salvedad. Se dijo, no es por el hecho de ser adulto mayor, veamos, porque yo siempre recomiendo, Florencia me escucha, viene generalmente cuando doy, no debe haber leído el artículo que siempre recomiendo, de Florencia Luna, de una profesora del CONICET, que no es abogada, es socióloga, que habla la vulnerabilidad, la metáfora de las capas. Hay distintas capas de vulnerabilidad. En García queda clarísimo. Cuando la Corte dice que en García atiende la situación especial, dice, todos los jubilados son adultos mayores, o la gran mayoría de los jubilados son adultos mayores. Pero acá una diferenciación, porque esta adulta mayor tiene tales y tales y tales y tales padecimientos. Por eso la metáfora de las capas. Y esto es el juez el que lo tiene que valorar. ¿Sí? Y digo, no me gustaría estar en el juez de este concurso, que hay discapacitados, menores violentados, bueno. El tema del menor violentado, yo les diría, a mi criterio, y por lo que ya expuse, me animo a decirlo, si estamos en un proceso concursal, el concurso le es inoponible.
Porque el concurso no está armado para pagar indemnizaciones por violencia sexual. Porque si no convertimos al concurso en un cambalache, perdónenme. Cuando hay violencia sexual, no podemos decir que le aplicamos las normas concursales. Empecemos por ahí. Ahora, si está en quiebra, bueno, ahí sí voy a tener que sí o sí decir quién está primero, porque ya no es el deudor que decide cómo paga, sino que lo que tengo lo tengo que distribuir. Bien, el tema es si estos créditos van, yo lo llevo a un desafío más. ¿Estos créditos pueden entrar en el Fresh Start? ¿Puede el crédito de un menor violentado entrar en el Fresh Start? No se logra cobrar íntegramente. Y entonces el saldo insoluto, el deudor queda liberado. En ese caso también voy a declarar la inoponibilidad de las normas del derecho concursal. Ahora, si tengo un discapacitado y un menor violentado, yo no soy juez, pero lo haría pro rata. Si son los casos, como digo, hay que ver el caso fáctico y la vulnerabilidad, las capas de vulnerabilidad. Bueno, excelente, estamos en horario, así que me queda solamente agradecerle. Muchísimas... Ay, perdóname, Karina, acá un doctor dice algo, el doctor, gracias por recordarlo. Me olvidé de decirlo. Les recomiendo para este tema una película de Netflix. ¿Cuánto vale una vida? O el valor de una vida, o cuánto vale una vida. Búsquenla. Si bien no tiene nada que ver la temática, cuando la empiezan a ver y avanza, es esto. Es esto. No somos formularios. Cuando uno de los protagonistas le dice al que tenía que hacer las cuentas para cómo pagaba, le dice, mi mujer no es un formulario. No somos formularios. Véanla, por favor. Capaz que así me pueden entender un poco más lo que hoy traté de decir, en el sentido de, somos personas. Y cuando estamos hablando de estos temas, ¿cuánto vale una vida? La vamos a ver, la vamos a ver. El sector de recomendaciones de la televisión viene seguido de esto, con intrusos en el espectáculo, con Jorge Rial. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, realmente honrado por tu presencia. El Departamento de Derecho Económico Empresarial te lo agradece, el Centro de Graduados te lo agradece, y todos los que te hemos escuchado seguramente también lo hacen. Porque realmente yo tengo miedo de escucharte porque tengo miedo que me convenzas. O sea, cada vez que termino una conferencia tuya estoy más convencido de algo y tengo temor de seguir escuchándote. Pero muchísimas gracias por la presencia. Les recuerdo que el 30 del 9, el próximo jueves, tenemos casos prácticos en la distribución de fondos en la quiebra, con especial referencia a la liquidación de activos digitales, con la doctora Carolina Ferro y el contador Juan Marcelo Villoldo, que nos van a ilustrar sobre esos temas tan novedosos y tan actuales. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Gabriela, de nuevo. Hasta luego. Gracias a todos.